Hola mis amigos del norte del sur. Bueno, yo creo que a veces en la política hay un liderazgo que definitivamente es monotemático, porque no cambia el cassette. Veamos. El socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer, en nada. No podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos, y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Porque cuando dejemos una rendija abierta, nos atacarán desde una posición mejor para ellos. Se aprovechan de los más débiles de nosotros, de los que no se han ganado. Bueno, fíjense ustedes, yo particularmente soy un convencido de que el presidente Milei tiene una confusión ideológica, pragmática y fuera de tiempo cuando lleva para cualquiera de los escenarios donde ande, en esos foros internacionales, lleva siempre el estigma o la etiqueta de los zurdos, comunistas, etcétera. O sea, eso es un disco rayado, ¿no? Definitivamente, eso es ser monotemático. El discurso parece que no tiene una mayor diversidad, sino que siempre es el abordaje hacia una sola cosa, los zurdos. Entonces, bueno, yo soy de los que cree de que algo está ocurriendo allí. Para mí es que la historia al presidente Milei no se la contaron como fue, ¿ve? O a menos que él haya nacido con esos cambios que hay hoy en día en el mundo, nuevas tendencias, él haya nacido del 2000 para acá, algo así, y nació viejo, ¿no? Porque el tema real es ese, pues. O sea, la historia, a él se le echaron al revés, el cuento fue al revés toda la información que le dieron. Porque fíjense ustedes, Zurdo sabías antes de la caída de la URSS, lo que llaman la caída del muro de Berlín, toda una geografía roja de verdad y roja rojita en la llama de Europa Oriental. Porque era una geografía donde Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Alemania, Hungría, Bulgaria, Alemania, Yugoslavia, imagínense ustedes, todos los países que le nombré eran parte pues de esa repartición del mundo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo Roosevelt, donde estuvo Stalin y donde estuvo efectivamente los italianos. Bueno, efectivamente, allí ocurre, creo que fue en Yalta, que se da pues el nacimiento de esa repartición del mundo en esta parte de Europa y por otro lado, diríamos que nace el Pacto de Varsovia. Y bueno, allí sí habían zurdos. Eso sí era tener zurdos y zurdos con pragmatismo y una ideología de izquierda revolucionaria marxista. Entonces, por el amor de Dios, las cosas hay que decirlas como son. Veamos. Los planes quinquenales, sin olvidar las purgas que metió entre su gente que no veía con tan buenos ojos eso de que el sistema fuese tan personalista. Lo importante es que durante Stalin el comunismo partió la pana, extendiéndose por los países del este de Europa, con sus llamadas democracias populares. Acababa de empezar el pique a ver quién gobernaba el mundo. Estados Unidos contra la Unión Soviética. En mitad de todo este jaleo, Joseph Stalin se muere, 1953, y le sucede en el cargo. Y bueno, y fuera efectivamente de ese eje rojo de verdad, de ese eje comunista, de ese eje zurdo que lo constituía, pues desde la URSS, todo un control de una geografía en la Europa Oriental. Bueno, estaba fuera de Europa, estaba China, que venía pues en ese ascenso de la década del 50, 60 y 70, dando pues los pasos firmes a lograr lo que hoy en día ha logrado. Estaba China con la construcción de Mao Zedong y toda la gerontocracia, pues Zhou Enlai, Deng Xiaoping, los que fueron dándole la arquitectura al proyecto político, en este caso del gobierno comunista de China. Y asimismo estaba Vietnam, después de aquella guerra terrible que donde definitivamente pues vence a los Estados Unidos y con el inolvidable Ho Chi Minh, y de la misma manera Corea del Norte. Esos eran los países que en el mundo mantenían pues aquello en el marco de la bipolaridad, bueno, tenían su control y su esfera a nivel global, donde estaban los focos de países zurdos o comunistas. Pero bueno, hablemos de nuestro continente, que es lo más importante, ya que Milei es el presidente de Argentina y está en este lado pues del orbe. Hablemos de nuestro continente para demostrar que Milei le echaron el cuento al revés. Y yo me gustaría escuchar todos los comentarios, porque fíjense ustedes,
él lleva una bandera de los zurdos, zurdos de cacas, porque hasta ese término escatológico, yo particularmente no lo voy a mencionar, pero para él desde su boca es algo muy normal. Y cuando él habla de los zurdos, bueno, es importante que toda América Latina, quienes nos siguen en nuestro canal, sepan que todo el siglo XIX, aquellos tiempos donde hubo el tema de la colonia en América, y bueno, y el siglo XX, todos nuestros países vivieron bajo el modelo de derecha impuesta por el eurocentrismo e impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica. Se imponía en lo político gobiernos de caudillos, por ejemplo, en el siglo XIX e inicio del XX, y de la misma manera, pues, gobiernos militares. En el tipo de gobiernos de caudillos, por ejemplo, recuerden en Centroamérica, Somoza, creo que 34 años gobernando a nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, y en Venezuela, desde 1902 casi hasta 1930, bueno, estuvo gobernando Juan Vicente Gómez, el caudillo, el benemérito venezolano Juan Vicente Gómez. Entonces, fíjense ustedes, así se gobernaba en América Latina por completo. Caudillos regionales, de hombres del campo, de la agricultura y militares. Y bueno, todo el despliegue de lo que producían nuestros países, ellos acordaban con los Estados Unidos, acordaban con la derecha mundial. Entonces, fíjense ustedes, si ese es así, entre caudillos y dictaduras militares, esa era la regla. Pero en 1960, imagínense ustedes, mucho después, aparece lo que llaman la excepción, dirían los estudiosos del derecho. Aparece Cuba con la banderita y bueno, ya ustedes saben lo que ocurrió allí. Fíjense ustedes, todo este conjunto de países, desde Argentina hasta México, aquí no existían gobiernos comunistas, sino un control total de gobiernos de derecha, gobiernos de caudillos regionales, de familias que controlaban el tema de la agricultura, del café, del cacao, de la producción nacional de estos países, y por otro lado gobiernos militares impuestos por los Estados Unidos de Norteamérica. Y si alguien lo vivió, fue el Cono Sur, con los países donde Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay tuvieron durante muchísimos años, casi hasta los años 80, mantuvieron unos gobiernos dictatoriales, amén de que en la década de los 30 hubo unos movimientos democráticos, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, que la llamaban la Suiza de América. Esas son las verdades, pero Milei le echaron el cuento al revés. Y en ese 1958 y 60 llegan los barbudos a La Habana. Veamos. De 70 a 80 mil. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos. Y bueno, y por otro lado, ya con la revolución cubana en 1960 que se instala, hasta el día de hoy, un poco más de 50 años, toda América Latina no conocía gobiernos de izquierda. Entonces, quienes acabaron, quienes expoliaron, como dice el gran Galeano en las venas abiertas de América Latina, fueron los españoles y los gobiernos norteamericanos con su doctrina Monroe. Esa es una verdad. Entonces, ¿por qué decir que América Latina la han destruido los zurdos? Pero, ¿y qué ha habido en América Latina? En América Latina hemos tenido pobreza pareja, ruralidad pareja, y que lo cuenten los pueblos, por ejemplo, de Centroamérica, pues hasta el día de hoy. Y algunos países aún con cierto atraso, porque los hay en Sudamérica. No quisiera mencionar a ninguno para no ofender pues al gentilicio de estos ciudadanos hermanos. Pero aquí hay muchos países de América Latina que las calles son de tierra, que la gente todavía se monta en una carreta de mula, porque es una realidad. Y eso es la herencia que dejó los gobiernos dependientes del Reino de España y los gobiernos pro Norteamérica, o sea, los gobiernos de derecha, señor Milei. Esa es la realidad. Y entonces en los años 80 aparece el sandinismo, que saca del camino a más de 30 años de un gobierno de un caudillo como fue Anastasio Somoza y a su hijo. Gobiernos de derecha que el mismo Roosevelt decía, porque cuando le comentaban en el Pentágono y le hablaban de Somoza, le decía, es que Somoza es un hijo de puta. ¿Y saben qué decía Roosevelt? Bueno, él es un hijo de puta, pero ese es nuestro hijo de puta.
Eso es para que lo sepas, Javier Milei, porque no le han echado el cuento como es. Entonces llega la revolución sandinista y bueno, y se instala. Luego viene un proceso de transición, llegó la señora Chamorro, gana, llega a la derecha al gobierno y nuevamente gana el gobierno a través de Daniel Ortega y de los hermanos Ortega en este caso. ¿Ves? Y ese era un gobierno al estilo cubano con una visión en el continente con alta influencia marxista. Entonces eran los dos gobiernos que tenían un enfoque hacia el tema del marxismo, el leninismo y pro, en este caso, ruso o chino, que eran Nicaragua y Cuba. Entonces imagínense los países que hay. México toda una vida gobernada, toda una historia con el PRI mexicano, 80 años, hasta que llegó ANLO hace poco. Entonces usted saca la cuenta, bueno, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y la Argentina de Javier Milei. Y dos países nada más eran los comunistas, eran los zurdos. Por eso a mí me da risa cuando Milei llega con ese discurso. Yo no sé si es que le está hablando a unos muchachos de 20 años que son desconocedores de la historia. O a gente de mi edad que mantenga una ignorancia supina. Porque yo no logro entender esto. Y de la misma manera, cuando nosotros hacemos entonces un balance regional entre los que han controlado los gobiernos en América Latina desde la derecha, bueno, eso es una relación 18-2, 18 países pro derecha, pro norteamericanos contra dos países que eran Nicaragua y Cuba. Entonces, la pregunta es, así fue el siglo XX, amigo Milei. Entonces, ¿por qué eso de los zurdos caca? O como lo dice usted, me disculpan mis seguidores, zurdos de mierda. ¿Por qué expresarse en esos términos cuando este continente lo destruyó ha sido la derecha? Y por eso no hemos avanzado, no hemos salido de la pobreza, somos países monoproductores, con modelos económicos atrasados, con familias que han gobernado toda la vida. Vean la historia del Chile, quienes controlan, en este caso, los recursos naturales. Vean la historia de Venezuela, vean la historia de Colombia, con el café, con la esmeralda. Esa es la realidad, las grandes familias argentinas. Entonces, por el amor de Dios, señor Milei. Entonces, ¿qué viene ocurriendo? Que a partir del nuevo milenio, o sea, hace unos 25 años atrás, aparecen unos pocos gobiernos populares, caso Chávez, caso Lula, caso Correa y caso Evo, que se suman al ideario del gobierno de Cuba y el gobierno de Nicaragua, pero nada más como un afecto político popular. Porque cuando nosotros vemos en la práctica los países que yo le nombro, como es el caso de Correa en Ecuador, de Lula, de Evo, la práctica es simplemente, para diferenciarlo de la derecha, es una mayor inversión en el tema de lo social. Es lo que han hecho, se han preocupado más en este caso por el tema social. Venezuela, por ejemplo, todo el mundo tiene pensión. Bueno, que sea de 3, 4 dólares, pero todo el mundo tiene pensión. O sea que el día que la cosa mejore, todo el país es pensionado. Bueno, eso es un derecho universal, eso es una conquista que se da en un proceso político que se llama Revolución Bolivariana. Y eso es lo que ha ocurrido, mis hermanos, que esa inversión en lo social no la hacen desde la derecha, pero de la misma manera, un mensaje popular y por otro lado, pues sus relaciones comerciales con quién son, las de Venezuela, las de Ecuador, las de cuando estuvo Correa, la de Evo, o en este caso la del presidente Arce, o el presidente Lula. La relación es con Estados Unidos, que son los mayores compradores. La materia prima, quien no las compra son los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el comunismo, Milei? ¿Qué es eso? Ese burdo discurso. Y en este siglo XXI, estos países de gobiernos populares que han sido intermitentes, porque fíjense, ya no está, ahora está Noboa en Ecuador. Entonces, ¿dónde está la dictadura? ¿Dónde está el comunismo? En el caso de Correa. Y ustedes ven pues las diferencias que hay entre Evo y Arce en Bolivia. En Venezuela vienen elecciones para el 28 de julio. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Javier Milei? Entonces, en este siglo XXI, estos países, ante el crecimiento en lo comercial de China, abrieron también sus brazos porque entendieron de que tú no podías mantener, por ejemplo, en Venezuela, nada más 3 marcas de carro, Ford, General Motors y Chrysler, toda una vida.
Esa es la verdad, Milei. Entonces llegaron los carros de Corea del Sur, que es un país también capitalista. Llegaron las nuevas marcas de carros asiáticos y muchos carros chinos, y luego llegaron carros iraníes. Y se diversificó el mercado y se le quitó el control a las grandes ensambladoras norteamericanas de Detroit. Y eso es todo lo que ha ocurrido. Pero ¿dónde está eso que tú llamas zurdos, corruptos, ladrones, mezquinos? Por el amor de Dios, Milei. Eso es lo que ha ocurrido en esto. Se abrieron los brazos a participar con los chinos, como lo han hecho muchísimos gobiernos de derecha del mundo. Entonces, la estructura del Estado en todos los países que Milei dice cuando ha habido algún gobierno popular que dice que son comunistas, son las mismas estructuras del viejo Estado, la misma legislación con algunos cambios en algunas constituciones, pero el pueblo funciona igualito, la estructura de gobernar es igualita, siguen siendo las mismas de años atrás. Entonces, ¿dónde está el comunismo, Javier Milei? Esa es la realidad. Y aparte entonces de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que mantiene pues una firmeza de una relación con estos países, pero es el mayor proveedor de Estados Unidos, Venezuela. Y se le vive vendiendo, y petróleo, y gas, y todo lo que ustedes ven. Entonces, por el amor de Dios, yo quiero de que hay gente que piensa o con una cuadrícula o con gringolas. Yo veo muchos comentarios, por ejemplo, el caso de muchos argentinos, y hablan y le siguen el discurso. O sea, eso es un cliché. El tema de los zurdos es un cliché. Y Milei ha querido estigmatizar y está vendiendo ese curso a una Europa que está gobernada por la gerontocracia, por un conjunto, casi un consejo de ancianos, es la Unión Europea, y unido, por ejemplo, a Biden y al mismo Trump, que ya tienen 80 años. Entonces él llega con un discurso y pareciera de que es una novedad cuando él viene a hablar de lo cultural, porque el comunismo se ha metido desde la perspectiva ideológica a través de la cultura que ha manejado en los pueblos. Yo no sé cuáles son los gobiernos comunistas de América Latina. De una cuantía de países que tenemos, como ya los mencionaba, la relación es casi 10-3. O sea, 7 son pro derecha, pro capitalista, y 3, bueno, en este caso, socialistas o comunistas. Entonces, por el amor de Dios, basta de ese discurso burdo, de ese cliché, porque para eso hay que estudiar y prepararse para conocer la historia. Y es lo que te estamos tratando de transmitir a través del norte y del sur. Jesús Marcano, y gracias por escucharnos una vez más, gracias por las suscripciones, los likes, que siempre nos hacen falta, y bueno, al fin y al cabo, el respeto de todos ustedes. Espero sus comentarios, mis hermanos. Saludos.